lo que son los antecedentes históricos de la evolución del pensamiento económico. Número 1. El liberalismo económico. Esta escuela de pensamientos económicos surge en el siglo XVIII con Adam Smith. Sus principales ideas surge como reacción frente al mercantilismo, no obstante una corriente de pensamientos, sino más bien una práctica económica que se da en los países europeos. En los inicios del sistema capitalista, define la propiedad privada, defiende la existencia del mercado libre, plantea el dejar hacer y dejar pasar, repugna por un gobierno pasivo que no interfiera en las transacciones económicas. Número 2. El mercantilismo. Bueno, el mercantilismo obviamente es anterior al liberalismo económico. Surge en el siglo XV, pero florece en el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Sus exponentes fueron David. Sus principales tesis fueron: las exportaciones traen riquezas a la nación, las importaciones crean déficits, por lo que es necesario proteger la balanza comercial. La riqueza de una nación se basa en el atesoramiento de metales preciosos, oro y plata. No existía el libre mercado, ya que el Estado controlaba toda actividad económica. Estado monopolista. Número 3. La fisocracia. Esta corriente surge en Francia a mediados del siglo XVIII, cuando este país era esencialmente agrícola. Fueron unas de sus tesis económicas: la riqueza de una nación no está en la acumulación de metales preciosos, sino en la producción agrícola. Consideraron la agricultura como una actividad productiva de la industria, como una actividad estéril. Plantearon que la sociedad estaba gobernada por leyes naturales similares a las que rige la naturaleza. De hecho, el término fisocracia significa gobierno de naturaleza. Número 4. El marxismo. Se llama marxismo a la teoría económica, social, económica, política que contiene las ideas de Carlos Marx y Federico Engels. A todas estas corrientes que se han desarrollado en base a esta idea y a principios, sus ideas básicas son: se descubre al capitalismo como una corriente o sistema explotador por la forma en que extrae la plusvalía a los trabajadores. Marx plantea que mediante el salario no se le paga todo el salario al obrero. El salario representa solo una parte del trabajo del obrero, la otra parte se la queda el capitalista. Marx plantea también que el capitalismo contiene en sí mismo las fuerzas autodestructoras que la llevan a su fin. Contradicción capital-trabajo. Neoclásico se refiere a una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Surge en el siglo XIX en Inglaterra como una reacción al marxismo. Sus principales exponentes fueron Kyle Menger, Gibbons, Leon Wallace.
El término neoclásico es muy criticado por algunos economistas, argumentando que tratan de aglutinar el pensamiento económico marginalista que hubo entre 1870 y 1920. Aquí en nuestro país podemos situar un ejemplo claro del neoclásico. Podemos ver las altas cúpulas buscan enriquecerse a través de la inversión extranjera o también nacional, pero siempre hacia un interés que es el interés común de la aristocracia, y no obstante que venga a beneficiar al pueblo. Y está muy de moda, ya que el Estado pierde el control total y absoluto de todo. El neoclásico presenta algunas ideas básicas, como difieren con los clásicos al presentar al sistema capitalista como un sistema basado en la armonía social. No hay lucha de clases, no hay explotación, solo factores productivos que concurren al mercado como capital y trabajo. Sostiene que la economía por sí misma no siempre tiende a mantenerse en equilibrio, sin necesidad de que el Estado intervenga en su funcionamiento. Por otro lado, hablaremos del keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo? Esta corriente surge como una consecuencia de la gran crisis mundial del capitalismo. En los años 30, su máximo exponente fue el economista inglés John Maynard Keynes. El keynesianismo en los países latinoamericanos, esta doctrina keynesiana la han aplicado, pero no la han hecho de una manera transparente, ya que en lugar de promover la mejora en la calidad de vida, sirve como una fuente de manipulación de finanzas públicas y del patrimonio colectivo, como una forma de hacer campañas políticas. Y si bien es cierto, esto es todo lo contrario a lo que propone su precursor, quien en sus ideas económicas nos propone que el sector privado no es capaz por sí solo de garantizar la estabilidad de la economía, no es capaz de evitar la crisis profunda del capitalismo, por lo que es necesario que el Estado intervenga en la economía. En nuestro país se dio en su momento esta corriente, solo que nosotros la conocimos con otro nombre y que se dio mucho de hablar. Es la reforma liberal, donde sus precursores en aquel momento fueron Marcos Aurelio Soto, Justo Rufino Barrios, entre otros, pero que nos muestra una reforma liberal maquillada, con un cierto grado de especulación en cuanto a que estamos bien, y no es así, y que todo anda bien en el país, cuando la realidad es otra, que se habla de un nivel de pobreza más bajo y que los hondureños estamos en plenas condiciones de desarrollo, pero que los resultados que nos dan, que nos arrojan son otros. Si no hubieran tantos hondureños queriendo emigrar, queriendo alcanzar otras condiciones de vida, el desarrollo de sus familias. Pero todo esto al final son teorías que maquillan y que hacen ocultar el verdadero rostro de lo que realmente son o realizan los capitalistas, pero que no es una reforma liberal que viene a beneficiarnos a nosotros o al pueblo, sino todo lo contrario. Para finalizar, les hablaré del paradigma neoliberal. El neoliberalismo surge en los años 70 a raíz de la crisis que se encontraba en la economía a nivel mundial. En estos años se pone fin a la etapa de crecimiento económico que se había registrado a partir de la Segunda Guerra Mundial. La crisis se agravó con la subida del precio del petróleo en 1973. Sus principales representantes fueron Friedman, von Hayek y la Escuela de Chicago. El neoliberalismo resurge después de aproximadamente 40 años, a los que se practicaron una economía con participación de la economía en el estado de inspiración keynesiana. El neoliberalismo interpreta la actual crisis económica como el resultado de la excesiva interpretación del Estado en la economía practicada de la crisis mundial de los años 30. Para Milton Friedman, el Estado no es la solución,
sino al contrario, el problema. El neoliberalismo pretende que la empresa privada retome las riendas de la economía que le habían sido arrebatadas del Estado. Para ello el Estado solo sirve para perturbar el orden natural de las leyes del mercado, el cual es capaz de regularse a sí mismo. Esta corriente nos propone algunas soluciones neoliberales, que son privatización y liberalización de la economía. ¿A qué se refiere? A cero administración del Estado. También nos habla de un desaparecimiento de programas de seguridad social, como ser programas de construcción de vivienda por el Estado, leyes del salario mínimo, legislación a favor de los sindicatos, impuestos a las importaciones, controles de precios, entre otros. El principal objetivo para el neoliberalismo es la maximización de las ganancias de empresarios privados. Y a este criterio está sometido todas las necesidades sociales. Por ejemplo, Milton Friedman sostiene que si hay desempleo, se debe bajar los salarios. Y si esta reducción de salarios no es capaz de generar empleo, no hay que seguir bajando los salarios hasta llegar a hacerlo y así generar pleno empleo. En el concepto neoliberal existe una obstaculización del mercado y no se toma en cuenta que el mercado, dejado a su libre juego, no es capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de toda la población en general y es incapaz de evitar la destrucción de los recursos naturales que compromete el futuro de la humanidad. Buenas, hoy les hablaremos sobre los lineamientos del programa de ajuste estructural de la economía. Las medidas neoliberales en Honduras se empezaron a implicar en el gobierno de Roberto Suazo Córdoba, pero se acentuaron durante el periodo presidencial del nacionalista Rafael Leonardo Calleja. Los elementos básicos de este programa son las políticas de estabilización y las políticas de ajustes. Las políticas de estabilización se implementaron para corregir los desequilibrios de la economía. Lo que se pretendía a través de ella era controlar el aumento del precio, controlar el déficit del comercio de los demás países. Entre las políticas de estabilización se encuentra 1. La política fiscal. Para los neoliberales, el crecimiento de los precios es producto de que el gobierno gasta más de lo que recibe como ingresos. Para cubrir estos gastos, el Estado emite más monedas. Esto hace que haga más lempiras, corriendo pocos productos, dándose así el incremento masivo de los precios. Para evitar esta, la solución es reducir el déficit fiscal, el cual se logra sobre los productos, reduciendo los gastos del gobierno. Esto se lleva a que destinen menos dinero para las empresas privadas de los servicios sociales, la mejora en la infraestructura pública y al despido masivo de empleados públicos, ya sea por recorte o por cierre de empresas del Estado. 2. Política monetaria. Esta consiste en restringir para que no hagan mucho dinero a los servicios públicos, pues esto puede presionar hacia la alza de los precios. Estabilización y liberación del tipo de cambio. Con ella se pretende que el valor del lempira frente al dólar no varíe tan bruscamente, pues esto ocasiona incertidumbre para los empresarios, ya que las variaciones alcanzan datos más altos. Según los funcionarios, se busca un tipo de cambio real
es decir, de acuerdo al nivel de los productos que se da. Si suben los precios, al llegar más lempiras por cada dólar, para que los extranjeros puedan comprar menos con $1. La misma cantidad del producto, esto hace que nuestras importaciones aumenten. Con esto también se requiere que los exportadores, quienes por cada dólar reciben de sus ventas, reciben más lempiras. A través de las políticas de ajustes, se pretende incrementar la oferta del dólar y el incrementar el dato general de los productos, haciendo ciertos cambios en la productiva institucional. Una mayor certificación de la economía. Esto significa no depender de la producción y exportación de unos pocos productos. Esto permitirá, por ejemplo, que si bajan los precios del café o banano, entre la economía no se vea tan brutalmente afectada, pues existirán otros productos más industriales como agropecuarios que compensarían esa baja. 2. Lograr una mayor eficiencia económica. Con ella se pretende lograr competir en el mercado mundial con los demás países. Entre estas medidas se encuentran la reducción de la hipertensión del estado de la economía a través de liberación de precios, liberación del comercio exterior, que busca que el Estado no controle las exportaciones, ya que esto limita las ganancias. La privatización de los bancos, poner los bancos en manos de las empresas privadas, obviándose que esta fue la que hizo quebrar el sistema financiero con la fuga de capital y la mora bancaria. Privatización de los servicios públicos como ser agua, luz, teléfono, servicios públicos de salud. Privatización de empresas productivas que son propiedad del Estado, son aquellas que aseguraban buenas ganancias a la empresa privada nacional y extranjera, como la ENE, Hondutel y el SANA. 3. Rebaja de los impuestos de las exportaciones, para que al competir con los productos extranjeros, las empresas nacionales se vean obligadas a ser más eficientes y productivas. 4. Tasas de intereses reales en el periodo del crédito crezca más de lo que más parezca, para fomentar el ahorro en las empresas nacionales de nuestro país, para financiar las inversiones de los empresarios privados en nuestro lugar. 5. Promoción de exportaciones no tradicionales. Con esto se busca que nuestro comercio con el exterior no dependa solo de unos pocos productos. Se trata de reducir la renta entre las exportaciones y las importaciones, para que el país pueda contar con divisas, dólares, para poder pagar los fronterizos de la deuda externa y generar ahorros para que lo utilice la empresa privada. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.